¿Y si te dijera que el libro más poético y enigmático de la historia, El Cantar de los Cantares, no es una oda al amor romántico, sino un manual cifrado sobre las leyes de la atracción y el poder? ¿Y si la sabiduría que convirtió a Salomón en el hombre más rico de su tiempo no estuviera en sus proverbios, sino oculta a plena vista en un poema que la historia decidió malinterpretar para proteger un secreto fundamental sobre la psicología humana? Prepárate, porque estás a punto de acceder a un conocimiento oculto que reconfigura por completo la naturaleza de la riqueza, la influencia y el deseo. Lo que vas a descubrir no es una simple teoría, es un mapa de la realidad que ha permanecido velado durante milenios. Un mapa que conduce no a un tesoro externo, sino al poder de generar valor desde dentro. Un poder que, una vez comprendido, te convierte en el centro gravitacional de tu propia existencia. Si sientes que esta idea resuena con una verdad que siempre has intuido, que hay algo más allá de la narrativa superficial que nos han contado, entonces este es tu lugar. Acompáñame en este viaje de decodificación, porque lo que nadie explica está a punto de ser revelado. El rey Salomón. Su nombre evoca imágenes de oro, de templos majestuosos y de una sabiduría casi divina. La narrativa oficial, la que nos han enseñado en las escuelas y en los textos sagrados, nos dice que su inmensa fortuna fue un regalo, un don concedido por una entidad superior tras una humilde petición de sabiduría. Es una historia hermosa, reconfortante y, sobre todo, segura, pero es una explicación incompleta, una versión simplificada para las masas que oculta una verdad ignorada, mucho más profunda y poderosa. El verdadero origen del poder de Salomón no residía en un favor divino, sino en su comprensión casi quirúrgica de la psique humana. Él entendió las corrientes invisibles que gobiernan el deseo, los mecanismos ocultos que hacen que algo o alguien sea percibido como valioso, indispensable. Sabía que la riqueza no es una cosa, sino una consecuencia de una configuración psicológica muy específica. Y es aquí donde entra en juego el Cantar de los Cantares, ese texto anómalo y desconcertante que ha sido un misterio para teólogos y eruditos durante 3000 años. Lo catalogaron como una alegoría del amor divino, una metáfora de la relación entre Dios y su pueblo, porque su lenguaje explícitamente sensual y apasionado no encajaba en el rígido marco de la doctrina. Esta interpretación, aunque poética, funcionó como el velo perfecto. Convirtió un manual de poder en un inofensivo poema de amor, escondiendo a plena vista el conocimiento oculto más potente jamás escrito. Salomón, como un maestro estratega, sabía que un manual directo sobre la manipulación de la percepción y la atracción sería temido, perseguido o, peor aún, vulgarizado. Por eso lo codificó en el único lenguaje verdaderamente universal e inmutable, el lenguaje del deseo. No hablaba de oro, sino de perfumes y viñedos. No hablaba de poder, sino de la danza de la seducción entre un amado y una amada. Pero detrás de cada metáfora, de cada descripción de la belleza, se esconde una ley fundamental de la psicología humana. El paradigma bajo el que opera el 99% de la humanidad es simple. La riqueza, el éxito y el amor son objetos externos que deben ser perseguidos. Es una carrera constante, una lucha agotadora por alcanzar algo que siempre parece estar un poco más lejos. Este sistema de creencias es el motor de nuestra sociedad. Nos condiciona desde la infancia para ser cazadores, para buscar la validación, el estatus y los recursos fuera de nosotros mismos. Y los sistemas de control social y económico se benefician inmensamente de esta mentalidad. Necesitan individuos predecibles que persigan las mismas zanahorias,
que trabajen sin descanso por una recompensa externa. Pero, ¿y si todo este paradigma fuera una elaborada mentira? El secreto estructural que Salomón revela en su poema es una inversión total de esta lógica. La verdadera riqueza, en todas sus formas, no se persigue, se atrae. El conflicto central que vamos a desmantelar es esta creencia tóxica de que debemos ser el amante que persigue, cuando el poder real, el poder que doblega la realidad a su voluntad, reside en convertirse en el amado que es deseado. Lo que nadie explica es que el Cantar de los Cantares es la fórmula exacta para lograr esa transformación. No es una historia sobre dos amantes. Es la crónica de la dinámica entre una conciencia, el buscador, y la realidad misma, que es cortejada y atraída. Los personajes del poema, el amado y la amada, no son personas, son arquetipos de dos estados del ser, el que persigue y el que atrae. Leer este libro como una historia de amor es como mirar el plano de un motor de fusión nuclear y ver solo un bonito dibujo con círculos y líneas. Hemos estado ciegos a su verdadera función, pero esa ceguera termina hoy. A partir de este momento, cada verso que antes parecía romántico se convertirá en una instrucción, cada metáfora en una ley de la física social. Estás a punto de recibir la llave que abre la puerta a un nuevo modo de operación. El primer secreto, la piedra angular sobre la que se construye todo el edificio del poder salomónico, es la arquitectura del valor percibido. La sociedad nos enseña una fórmula lineal. Esfuerzo más tiempo es igual a valor. Pero esto es una falacia. El valor no es cantidad objetiva, es una percepción subjetiva, y esta percepción puede ser diseñada. El Cantar de los Cantares no comienza con una declaración de amor, sino con una declaración de deseo por parte de ella. Oh, si él me besara con besos de su boca, porque mejores son tus amores que el vino. La primera lección es que el valor no se autoproclama, se evoca en la mente del otro. El amado no dice, soy valioso. Su sola presencia, su esencia, provoca el deseo. ¿Cómo se logra esto? Las claves. El poema nos da, la amada describe al amado no por sus posesiones, sino por su naturaleza intrínseca. Tu nombre es como ungüento derramado. El valor no está en lo que tienes, sino en lo que eres. Es un aura, una fragancia que emana de un núcleo interno sólido. Esto nos lleva a la primera instrucción práctica del código. Deja de anunciar tu valor y empieza a cultivarlo en silencio. En un mundo obsesionado con la autopromoción y las redes sociales, donde todos gritan sus logros, el verdadero poder reside en la contención. El poema lo expresa con una metáfora poderosa. Huerto cerrado eres, hermana mía, esposa mía, fuente cerrada, fuente sellada. Esto no es una oda a la castidad, es una estrategia de poder. Un huerto cerrado es un lugar de inmenso valor, pero cuyo acceso está restringido. Una fuente sellada contiene el agua más pura, precisamente porque no está abierta a todos. El conocimiento oculto aquí es que la sobreexposición destruye el valor. Cuando te vuelves completamente accesible, predecible y transparente, pierdes tu magnetismo. La psicología humana está programada para desear lo que no puede poseer por completo. El misterio, la profundidad no revelada, es el lienzo sobre el que los demás proyectan sus fantasías y deseos. Por lo tanto, el primer paso para atraer la riqueza no es trabajar más duro, sino construir tu huerto cerrado. ¿Qué significa esto en términos prácticos? Significa desarrollar habilidades que nadie conoce. Significa tener proyectos secretos. Significa cultivar una vida interior tan rica que no necesites la validación externa para sentirte completo. Significa convertirte en una fuente sellada de valor, no en un grifo abierto que cualquiera puede usar. El segundo secreto
es una de las leyes más contraintuitivas y poderosas de la psicología humana, el poder de la ausencia y la imprevisibilidad. Nuestra cultura nos adoctrina en la creencia de que la constancia y la disponibilidad son virtudes. Estar siempre presente, responder al instante, ser fiable. Estas son las cualidades del buen empleado, del engranaje perfecto en la maquinaria del sistema. Pero no son las cualidades del poder. En el Cantar de los Cantares, la dinámica no es de presencia constante, sino de un juego rítmico de aparición y desaparición. La amada busca a su amado por la noche y no lo encuentra. Por las noches busqué en mi lecho al que ama mi alma. Lo busqué y no lo hallé. Este pasaje, interpretado tradicionalmente como la angustia de la separación, es en realidad una lección magistral sobre la creación de deseo. La ausencia del amado no disminuye su valor, lo magnifica. Su imprevisibilidad lo convierte en un objeto de anhelo constante en el centro de los pensamientos de la amada. Este es un principio fundamental de la neurociencia. El cerebro humano se habitúa rápidamente a los estímulos constantes. Es la recompensa intermitente, la incertidumbre, lo que genera una liberación de dopamina mucho más potente y adictiva. Las máquinas tragaperras no serían adictivas si dieran un premio en cada jugada. Es la posibilidad de ganar combinada con la incertidumbre del resultado lo que mantiene al jugador enganchado. Salomón aplicó este conocimiento oculto a las relaciones humanas y a la atracción de oportunidades. Ser predecible te hace reemplazable. Ser constantemente accesible te convierte en un bien común. El secreto consiste en dominar el arte de la retirada estratégica. No se trata de jugar, se trata de entender que tu presencia tiene un valor inmenso y como todo lo valioso debe ser dosificada. En una negociación, la persona dispuesta a levantarse de la mesa y marcharse es la que tiene el poder. En el liderazgo, el líder que no necesita estar constantemente visible, pero cuya influencia se siente incluso en su ausencia, es el más respetado. En la vida personal, la persona que tiene su propio mundo, sus propias pasiones, y que no orbita constantemente alrededor de otra, es la que se vuelve magnética. ¿Cómo aplicas esto? Deja de estar disponible 24 horas al día. Tómate tu tiempo para responder. Aprende a desaparecer, no por despecho, sino para cultivar tu propio jardín. Tu ausencia enseñará a los demás a valorar tu presencia. Pero lo que viene ahora es más profundo. No se trata solo de estar o no estar. Se trata de redefinir la naturaleza misma de tu identidad. El tercer secreto reside en el lenguaje del valor intrínseco. Observa detenidamente cómo se describen los amantes en el poema. No utilizan un lenguaje de carencia o de comparación externa. No dicen, soy más rico que mi vecino, o necesito tu aprobación para sentirme completo. En su lugar, utilizan metáforas de la naturaleza que describen un estado del ser autosuficiente y soberano. La amada dice, yo soy la rosa de Sarón y el lirio de los valles. No dice, quiero ser una rosa. Ella es la rosa. Es una declaración de identidad fundamental, no una aspiración. El amado responde, como el lirio entre los espinos, así es mi amiga entre las doncellas. Él no la halaga por sus posesiones o sus logros. Reconoce su esencia única, su naturaleza intrínseca que la diferencia de todo lo demás. Este es el núcleo de la verdad ignorada que Salomón nos legó. El mundo te entrena para definirte por factores externos: tu trabajo, tu cuenta bancaria, tus seguidores, la opinión de los demás. Este es un juego amañado, porque siempre habrá alguien con más. Este paradigma te mantiene en un estado perpetuo de insuficiencia, siempre persiguiendo el siguiente hito para validar tu existencia. El secreto salomónico es un cambio radical de esta perspectiva.
Tu valor no deriva de lo que haces o tienes, sino de lo que eres. Y lo que eres, en tu esencia, es único e incomparable. La aplicación práctica de este conocimiento oculto es un ejercicio de redefinición personal. Debes dejar de hablar el lenguaje de la escasez y la comparación. En lugar de pensar, necesito este trabajo para ser alguien, debes cultivar la mentalidad de este trabajo es afortunado de tenerme porque yo soy un lirio entre los espinos. No es arrogancia, es la conciencia de tu propio valor inherente. La arrogancia es un grito desesperado por la validación externa. La verdadera confianza es silenciosa, es el conocimiento tranquilo de ser la rosa de Sarón. Cuando encarnas esta mentalidad, tu energía cambia por completo. Ya no te acercas a las oportunidades como un mendigo, sino como un soberano que elige dónde invertir su valor. Las personas pueden sentir esta diferencia a un nivel subconsciente. Se sienten atraídas por la integridad y la autosuficiencia y repelidas por la necesidad y la desesperación. Empieza a hablarte a ti mismo en este nuevo lenguaje. Identifica tus cualidades intrínsecas, esas que no dependen de ningún factor externo. Eres resiliente como un roble, creativo como un río, apasionado como el fuego. Define tu ser con metáforas de poder, no con etiquetas sociales, porque cuando dejas de buscar la validación en el mundo exterior empieza a buscar la tuya. Y ahora, prepárate para el punto de inflexión, la revelación que lo reorganiza todo. Hasta este momento, hemos analizado las dinámicas entre el amado y la amada como una estrategia para atraer algo o a alguien externo. Pero esto es solo la capa superficial del secreto. La verdad más profunda, el paradigma que una vez comprendido, lo cambia todo, es esta. El cantar de los cantares no es un texto para ser leído. Es un guión y vivido para ser, y el amado no es una figura externa que debes atraer. El amado es el estado del ser que debes encarnar. La riqueza no es el oro que Salomón poseía, es la conciencia que le permitió atraerlo. El poema entero no es un diálogo entre dos personas, es un monólogo interno. Es la conversación entre tu yo actual, el buscador, la amada que anhela y busca, y tu yo superior, tu potencial realizado, el amado que es sereno, magnético y autosuficiente. Este es el mayor secreto de todos. Has intentado atraer la riqueza, el éxito y el amor como si fueran entidades separadas de ti. Has estado jugando el papel de la amada, persiguiendo al amado por las calles y las plazas. Pero el juego está diseñado para que te des cuenta de que tú no eres solo la que busca. Tú también eres el que es buscado. La transformación real ocurre cuando dejas de identificarte con la amada anhelante y comienzas a encarnar las cualidades del amado. ¿Cuáles son esas cualidades? Él es comparado con una gacela, rápido y libre, no está atado por la necesidad. Se le describe como un pastor que apacienta entre lirios en paz y en control de su dominio. Él es el centro de su propio universo. La riqueza, las oportunidades, las relaciones, no son el amado, son las doncellas que se sienten atraídas por la presencia del amado. Son una consecuencia natural de tu estado del ser. ¿Entiendes la magnitud de esta revelación? Ya no se trata de aplicar técnicas para conseguir algo. Se trata de un proceso de alquimia interna para convertirte en alguien. Ya no tienes que buscar el mapa del tesoro, porque te das cuenta de que tú eres el tesoro. Y cuando el tesoro se revela, todos los mapas conducen a él. Esta es la psicología humana en su nivel más profundo. No atraes lo que quieres, atraes lo que eres. Salomón no escribió un manual de seducción, escribió un manual de autorrealización. Y ahora que lo sabes, la pregunta ya no es cómo atraer la riqueza. La pregunta es, ¿quién necesitas ser para que la riqueza te encuentre a ti?
Con esta nueva comprensión, el cuarto secreto se revela con una claridad cegadora: el magnetismo de la autosuficiencia. Si el amado es el estado del ser que debemos encarnar, entonces su cualidad más definitoria es la soberanía. En el poema, la amada posee su propio mundo. Ella declara: mi viña, que es mía, está delante de mí. No es una mujer desvalida esperando ser rescatada. Tiene sus propios recursos, su propio dominio, su propio valor. Su conexión con el amado no nace de la necesidad, sino de la elección. Ella no lo necesita para sobrevivir, lo elige para florecer. Este es uno de los secretos más profundos sobre la atracción, un conocimiento oculto que choca frontalmente con la narrativa romántica y social que nos han vendido. Nos han enseñado que la interdependencia, incluso la codependencia, es una señal de amor y compromiso. Pero en el universo de Salomón, la dependencia es la antítesis del poder y la atracción. La verdadera atracción nace de la plenitud, no del vacío. Dos mitades no hacen un todo, crean una relación frágil basada en la necesidad mutua. Solo dos seres completos pueden crear una unión que sea expansiva y poderosa. La autosuficiencia no es aislamiento ni frialdad, es la posesión de un centro de gravedad interno. Es saber que, aunque el mundo exterior se derrumbe, tu núcleo, tu viña, permanece intacto. Cuando cultivas esta autosuficiencia, dejas de emitir la frecuencia de la carencia. La desesperación tiene un olor que la gente puede percibir a kilómetros de distancia y repele las oportunidades. La plenitud, en cambio, tiene una fragancia que atrae. Piensa en las figuras más carismáticas de la historia. No eran personas necesitadas. Eran individuos con una misión, una visión, un mundo interior tan vasto que los demás anhelaban ser parte de él. La aplicación de este secreto es un mandato radical. Construye tu propio reino antes de buscar un rey o una reina. Invierte en tu viña. ¿Qué significa esto? Desarrolla tus habilidades hasta el punto de la maestría. Cultiva tus pasiones y aficiones. Construye tu seguridad financiera, no para impresionar a otros, sino para darte a ti mismo libertad. Aprende a disfrutar de tu propia compañía. Cuando dejas de ver a los demás como una fuente para llenar tus vacíos y empiezas a verlos como compañeros de viaje con los que compartir tu abundancia, la dinámica de poder se invierte por completo. Ya no eres el comprador necesitado. Eres el vendedor de un producto exclusivo. Y el mundo entero querrá hacer negocios contigo. El quinto secreto es el cultivo deliberado del misterio. En una era de sobreinformación y transparencia total, donde cada pensamiento y cada momento se transmiten al mundo en tiempo real, el misterio se ha convertido en el recurso más escaso y, por lo tanto, en el más valioso. El Cantar de los Cantares es, en su totalidad, un ejercicio de misterio. Su lenguaje es simbólico, no literal. Sus escenas son fragmentadas, oníricas. Nunca se nos cuenta toda la historia. No sabemos quiénes son exactamente los amantes, de dónde vienen o a dónde van. Y es precisamente esta ambigüedad lo que le ha dado su poder y su longevidad. Ha obligado a milenios de eruditos a proyectar sus propias interpretaciones sobre él, manteniéndolo vivo y relevante. Salomón entendió una verdad fundamental de la psicología humana. Lo que está completamente conocido es rápidamente devaluado y olvidado. El cerebro humano está diseñado para resolver patrones y completar historias. Cuando le presentas una narrativa abierta, una personalidad con capas no reveladas, se siente obligado a invertir energía mental y emocional para descifrarla. Esa inversión crea un vínculo, una obsesión. Lo que nadie explica es que la transparencia total, que a menudo se vende como una virtud, puede ser una debilidad estratégica. Ser un libro abierto te hace predecible y, en última instancia, aburrido. El secreto no es mentir ni ser deshonesto, es ser selectivo.
es entender que no todo el mundo merece acceso a todas las habitaciones de tu palacio interior. Hay salas del trono, bibliotecas secretas y jardines privados que solo se revelan a quienes se han ganado la confianza y el derecho a entrar. ¿Cómo se cultiva el misterio en la práctica? Habla menos de lo que sabes, no reveles todos tus planes, ten pasiones y conocimientos que no encajen con tu imagen pública. Sé una combinación de elementos inesperados. Si eres un analista financiero, aprende a tocar el saxofón. Si eres un artista, estudia física cuántica. Conviértete en una paradoja andante. La gente no sabrá cómo categorizarte, y eso te hará inolvidable. En las negociaciones, no muestres todas tus cartas. En el liderazgo, no expliques cada uno de tus movimientos. Deja que tus acciones hablen y que la gente se pregunte por tus motivaciones. Este aura de profundidad insondable es lo que separa a las figuras magnéticas del resto. No es un juego de manipulación, es una demostración de que tu universo interior es demasiado vasto para ser resumido en una biografía de Instagram. Y esa profundidad es la verdadera medida de tu poder. El sexto secreto nos lleva a un territorio más profundo y esotérico, la transformación alquímica del deseo. El Cantar de los Cantares es, sin duda, el texto más apasionado y cargado de erotismo de la tradición occidental. Las descripciones son vívidas, casi febriles. Su izquierda esté debajo de mi cabeza y su derecha me abrace. Esta energía que ha incomodado a tantos teólogos no es una simple celebración del amor carnal. Es la clave para entender la fuerza más poderosa del universo, el deseo. En la mayoría de las filosofías y sistemas morales, el deseo es visto como algo peligroso, una fuerza que debe ser reprimida, controlada o eliminada. Es la fuente del sufrimiento, nos dicen, pero Salomón tenía una visión radicalmente diferente. Él no veía el deseo como un enemigo, sino como la materia prima del poder. Lo entendía no como una debilidad, sino como energía pura, un fuego que, si se canaliza correctamente, puede forjar imperios. El conocimiento oculto aquí es que la energía que impulsa la búsqueda de la pareja sexual, la ambición por la riqueza o el anhelo de poder es exactamente la misma. Es la fuerza vital, el impulso creativo del universo manifestándose a través de ti. El error que comete la mayoría es disipar esta energía en 1000 direcciones, persiguiendo placeres momentáneos y distracciones superficiales. El secreto de la alquimia salomónica es aprender a contener y transmutar esta energía. En lugar de reprimir el deseo, lo cultivas. En lugar de gastarlo, lo inviertes. El poema es una guía para este proceso, la intensa concentración de los amantes el uno en el otro, su anhelo casi doloroso. Es una metáfora de la concentración total de la conciencia en un único objetivo. Cuando deseas algo con la misma intensidad con la que los amantes del poema se desean el uno al otro, toda tu energía biológica y psicológica se alinea en esa dirección. Te vuelves un láser de intención. Esta no es una simple visualización positiva, es un proceso visceral, físico. Sientes el objetivo en cada célula de tu cuerpo. Esta es la razón por la que Salomón no solo fue sabio, sino también inmensamente rico y un constructor prolífico. No eran talentos separados, eran diferentes manifestaciones de la misma capacidad para canalizar una inmensa cantidad de energía de deseo hacia un propósito constructivo. ¿Cómo se aplica esto? Identifica tu deseo más profundo, tu gran objetivo, y en lugar de dispersar tu energía en pequeñas ambiciones o placeres fugaces, aprende a dirigir toda tu pasión, toda tu libido, toda tu fuerza vital hacia ese único punto. Transforma tu anhelo en acción enfocada, convierte tu pasión en disciplina, usa el fuego del deseo no para quemarte, sino para alimentar la forja de tu realidad.
Llegamos al séptimo y último secreto, el que sella y protege todo lo demás, el guardián de las puertas. Una vez que has construido tu valor, dominado la ausencia, encarnado tu yo superior y aprendido a canalizar tu deseo, te vuelves inmensamente atractivo. Las oportunidades, las personas y los recursos comenzarán a fluir hacia ti. Y es aquí donde la mayoría de la gente fracasa. Se ven abrumados por el flujo y pierden todo lo que han ganado. Salomón, el estratega maestro, anticipó este problema. Por eso, el Cantar de los Cantares está lleno de imágenes de protección. Muros, torres, guardias. Las hijas de Jerusalén, que aparecen repetidamente, actúan como guardianas, advirtiendo que no se debe despertar ni hacer velar al amor hasta que quiera. La amada misma es descrita como un muro y sus pechos como torres. Esto no es una descripción literal. Es el secreto final de la riqueza sostenible. El verdadero poder no reside solo en la capacidad de atraer, sino también en la capacidad de discernir y rechazar. Un jardín sin vallas será pisoteado. Una ciudad sin muros será saqueada. Sin fronteras, una conciencia será consumida por las demandas y energías de los demás. El guardián de las puertas es tu capacidad para establecer y mantener límites infranqueables. Es el poder de decir no. En un mundo que te presiona constantemente para que digas sí a todo, más trabajo, más compromisos sociales, más peticiones, el no se convierte en tu herramienta más sagrada. Cada vez que dices no a algo que no está alineado con tu propósito más elevado, estás diciendo un sí rotundo a tu propio valor, a tu propia energía y a tu propio tiempo. Estás declarando que tu reino interior es soberano y que no cualquiera puede entrar. Este es el clímax emocional del Código de Salomón. Después de todo el trabajo de cultivar tu jardín interior, debes convertirte en su feroz protector. Esto significa seleccionar cuidadosamente tus relaciones, tus proyectos y tus inversiones. Significa podar sin piedad las ramas muertas de tu vida, las amistades tóxicas, los hábitos que te drenan. Y si te dijera que el poema de amor más célebre y enigmático de la historia no es en realidad sobre el amor, y si el Cantar de los Cantares, ese texto que ha desconcertado a eruditos durante milenios, fuera en realidad un manual de instrucciones, un código cifrado que contiene las leyes fundamentales de la atracción y el poder. Imagina por un momento que la inmensa sabiduría y riqueza del rey Salomón no procedían de un don divino caído del cielo, sino de su comprensión de un secreto devastador sobre la psicología humana, un secreto tan potente que tuvo que ser velado bajo la metáfora más universal y disuasoria de todas, la del romance. La historia decidió malinterpretarlo, catalogarlo como una simple oda a la pasión, porque proteger esta verdad ignorada era esencial para mantener intactas las estructuras de poder que gobiernan nuestra realidad. Lo que estás a punto de escuchar no es una interpretación más. Es la llave que abre la cerradura que ni siquiera sabías que existía. Observa tu propia vida, las vidas de quienes te rodean. Observa el patrón universal de la persecución. Perseguimos el éxito, el reconocimiento, el afecto, la seguridad financiera. Vivimos en un estado de anhelo constante, condicionados desde la infancia para creer que el valor es algo externo que debe ser cazado y capturado. Este paradigma es el motor silencioso de nuestra sociedad. Nos mantiene corriendo en una rueda sin fin, agotados y siempre sintiendo que nos falta algo. Es una arquitectura invisible, diseñada para que la mayoría persiga y solo unos pocos posean. Pero, ¿alguna vez te has detenido a pensar por qué ciertas personas parecen atraer todo lo que desean sin apenas esfuerzo? ¿Por qué el poder, la influencia
y las oportunidades fluyen hacia ellas como un río hacia el mar, mientras otros luchan por cada gota. No es suerte, no es privilegio, es el conocimiento y la aplicación de un código, un conocimiento oculto que invierte por completo la dinámica de la realidad. Lo que nadie explica es que este código ha estado frente a nuestros ojos durante 3000 años, oculto a plena vista en un poema que nos enseñaron a leer, pero no a descifrar. El Cantar de los Cantares no es la historia de un amante que persigue a su amada, es la revelación de que el poder supremo no reside en la persecución, sino en la atracción. Es el manual para dejar de ser el cazador y convertirte en el centro gravitacional. Cada verso que parece describir la belleza de un cuerpo es en realidad una instrucción sobre cómo construir un valor intrínseco. Cada escena de anhelo y búsqueda no es sobre la angustia del amor, sino sobre la creación deliberada del deseo en los demás. Salomón no nos legó una historia romántica. Nos dejó un mapa de la psique humana, un tratado de física social que enseña cómo volverse magnético para la riqueza, las relaciones y las oportunidades. Este viaje en el que nos embarcamos no es para los débiles de corazón. Requiere la valentía de cuestionar la base misma de tu identidad y en todo lo que te han enseñado. Desmantelaremos el condicionamiento que te ha mantenido pequeño y necesitado. Expondremos la maquinaria invisible que se beneficia de tu ignorancia sobre estas leyes. Porque este conocimiento, una vez adquirido, es irreversible. Cambiará la forma en que negocias, la forma en que lideras, la forma en que amas y, lo más importante, la forma en que te percibes a ti mismo. Descubrirás que no eres un peón en el juego de la vida, sino el tablero mismo, con la capacidad de dictar las reglas. Esta no es una simple teoría filosófica, es la revelación de un mecanismo que opera en cada interacción humana, en cada transacción, en cada latido del corazón. Si sientes que estas palabras resuenan en un lugar profundo de tu ser, si siempre has intuido que había otro juego con otras reglas, una verdad ignorada que lo explicaba todo, entonces no estás aquí por accidente. Estás aquí porque estás listo para dejar de leer el guión que otros escribieron para ti y empezar a escribir el tuyo. Este es el punto de partida. Acompáñame en este proceso de decodificación, porque el misterio que ha permanecido velado durante siglos está a punto de ser desvelado. Suscríbete y activa las notificaciones, porque cada capítulo que siga será un paso más profundo hacia el dominio de la realidad. Y no querrás perderte ni una sola pieza de este mapa. El viaje hacia tu soberanía comienza ahora. Para comprender la magnitud de este secreto, primero debemos viajar en el tiempo, no a los salones dorados de un rey, sino a las mentes de los hombres que vinieron después de él. Debemos entender el contexto en el que un manual de poder fue transformado en un inofensivo poema de amor. El Cantar de los Cantares siempre fue una anomalía, una pieza que no encajaba en el rompecabezas teológico. Su lenguaje, descaradamente sensual y terrenal, desprovisto de cualquier mención explícita a Dios, a la ley o a la alianza, representaba un problema monumental para los primeros compiladores y guardianes de la doctrina. ¿Qué hacer con un texto que celebra el cuerpo y el deseo con una intensidad tan pagana, tan humana? Borrarlo era imposible. Su autoría salomónica le confería una autoridad casi intocable. Dejarlo como estaba era peligroso, pues su mensaje literal podía interpretarse como una validación de pasiones que las estructuras religiosas buscaban controlar. La solución fue un acto de genialidad estratégica, una maniobra de neutralización que perdura hasta hoy: la alegoría. Fue aquí donde el guardián del sistema, la tradición teológica y académica, intervino. No por malicia, sino por una necesidad de coherencia ideológica,
se construyó un velo. Se decretó que el poema no era sobre lo que parecía ser. La amada no era una mujer, era el pueblo de Israel. El amado no era un hombre, era Dios. Más tarde, en la tradición cristiana, se convirtió en Cristo y la Iglesia. Esta interpretación, elegante y espiritualmente segura, resolvió el problema. Domesticó el texto, le quitó su poder terrenal y lo elevó a un plano celestial inofensivo. Pero, ¿fue este un acto de devoción o el más exitoso acto de censura de la historia? Al transformar un manual de psicología aplicada en una metáfora divina, los guardianes del sistema no solo protegieron la moral de la época, protegieron, sin saberlo, la estructura de poder fundamental de la sociedad. Ocultaron la idea más revolucionaria y peligrosa de todas, que el poder para atraer la realidad deseada no es un don externo concedido por una deidad, sino una ciencia interna que cualquiera puede aprender y dominar. El conflicto real, por tanto, no es entre dos interpretaciones de un texto antiguo. El conflicto es entre dos paradigmas de la existencia humana. El paradigma promovido por casi todas las estructuras de poder, religiosas, políticas y económicas, es el de la persecución. Este sistema te enseña desde el nacimiento que el valor, la salvación y la felicidad residen fuera de ti. Debes buscar la aprobación de un Dios, la validación de la sociedad, el salario de una corporación. Eres, por diseño, un ser incompleto que necesita algo externo para sentirse pleno. Este condicionamiento es la base de la civilización tal como la conocemos. Crea individuos predecibles, controlables y, sobre todo, buenos consumidores. Personas que siempre están persiguiendo la siguiente zanahoria, creyendo que la próxima adquisición, el próximo ascenso o la próxima relación finalmente llenará su vacío. La perpetuación de este es esencial para que la maquinaria siga funcionando. La verdad ignorada que Salomón codificó en su poema era una bomba de relojería colocada bajo los cimientos de este sistema. Su filosofía no proponía una nueva forma de perseguir, sino una forma radical de atraer. Sugería que el individuo podía convertirse en una fuente de valor tan intrínseca y potente que en lugar de buscar, fuera buscado, que en lugar de pedir, recibiera. Este es un cambio de poder tan fundamental que amenaza con hacer obsoleto todo el aparato de control externo. Si aprendes a generar tu propio valor, dejas de necesitar la validación del sistema. Si te conviertes en el centro gravitacional de tu propia realidad, dejas de orbitar alrededor de los centros de poder establecidos por otros. ¿Te das cuenta de por qué este conocimiento oculto tenía que ser velado? No era para proteger a las masas de la inmoralidad del erotismo. Era para proteger a las estructuras de poder de la soberanía del individuo. A lo largo de 1920, la historia, las pistas de esta verdad más profunda han permanecido como fósiles en la roca para aquellos con ojos para ver. La propia estructura del poema, fragmentada y onírica, se asemeja más a un manual de estados de conciencia que a una narrativa lineal. Las repetidas advertencias de no despertar al amor hasta que quiera no son consejos románticos, sino instrucciones sobre el tiempo divino y la paciencia estratégica, principios clave en cualquier manifestación de poder. La descripción de la amada como un huerto cerrado o una fuente sellada no es una oda a la virginidad, sino una metáfora precisa de la arquitectura del valor percibido. Aquello que es exclusivo y de acceso restringido es por definición más deseable. Estos no son detalles poéticos, son instrucciones técnicas disfrazadas de arte. Son los susurros del sabio olvidado a través de los milenios, esperando al buscador que se atreva a escuchar más allá del ruido de la interpretación oficial. Y así, el conflicto se
ha desarrollado a lo largo de los siglos, no en campos de batalla, sino en el interior de la psique colectiva. La narrativa del perseguidor se ha reforzado una y otra vez, mutando de la promesa religiosa del paraíso a la promesa capitalista del éxito material, pero manteniendo siempre el mismo mecanismo subyacente. La recompensa está fuera, sigue corriendo. Hoy, este condicionamiento es más poderoso que nunca, amplificado por los medios de comunicación y las redes sociales que nos bombardean con imágenes de lo que nos falta y nos empujan a una carrera interminable por la validación externa. El antagonista invisible no es una conspiración de hombres en una sala oscura. Es un paradigma que hemos internalizado tan profundamente que lo confundimos con la propia naturaleza de la realidad. Pero, ¿y si esa realidad fuera negociable? ¿Y si el mapa para renegociarla siempre hubiera estado en nuestras manos, esperando a que aprendiéramos a leerlo correctamente? La distorsión ha sido tan profunda y duradera que desaprenderla requerirá un acto de rebelión intelectual. Una rebelión que comienza con el primer secreto. Puede que en este punto te estés preguntando, ¿dónde están las pruebas? ¿Es esto una simple reinterpretación poética o existe una base tangible, una evidencia verificable que sostenga una afirmación tan audaz? La respuesta es sí. Las pruebas no se encuentran en un único manuscrito antiguo o en una excavación arqueológica. Se encuentran dispersas, fragmentadas, a lo largo de siglos de investigación sobre la condición humana, ocultas a plena vista en los campos de la psicología, la sociología y la filosofía. Son piezas de un rompecabezas que los académicos han estudiado por separado, sin jamás darse cuenta de que el cantar de los cantares era la imagen de la caja, el diagrama que las unía a todas. Este conocimiento oculto no es místico, es científico, y ha sido ignorado no por una conspiración, sino por la miopía de la especialización. Los psicólogos no leen teología, los historiadores rara vez estudian neurociencia, y los filósofos a menudo desprecian la sabiduría pragmática. Hoy vamos a romper esas barreras. Vamos a reunir las piezas dispersas y a revelar la estructura que siempre estuvo ahí. Comencemos con el primer secreto, la arquitectura del valor percibido, encarnada en la metáfora del huerto cerrado y la fuente sellada. Durante décadas, la psicología social ha documentado empíricamente este principio bajo otro nombre, el principio de escasez. En su obra seminal, Influencia, la psicología de la persuasión, el psicólogo social Robert Cialdini demostró de forma concluyente que los seres humanos asignan un mayor valor a las oportunidades, objetos y personas que son percibidas como raras, exclusivas o de acceso limitado. No es una opinión, es un atajo mental, un heurístico grabado a fuego en nuestro cerebro por milenios de evolución. Lo que es escaso suele ser más valioso para la supervivencia. Salomón no necesitó estudios de Pintosh, doble ciego, para entender esto. Él observó la naturaleza humana en su estado más puro, entendió que la sobreexposición es el enemigo del deseo. La razón por la que esta verdad ignorada ha sido minimizada es porque se la ha relegado al ámbito del marketing y las ventas, como un simple truco para vender más. Pero su aplicación es mucho más profunda. Es una ley fundamental de la dinámica social. Al codificarlo en la imagen de un huerto cerrado, Salomón no estaba escribiendo poesía. Estaba describiendo un mecanismo psicológico con una precisión científica que la ciencia tardaría 3000 años en verificar. Ahora, consideremos el segundo secreto, el poder de la ausencia y la imprevisibilidad. La imagen de la amada buscando al amado por la noche y no encontrándolo es la descripción perfecta de lo que el psicólogo B.F. Skinner denominó refuerzo intermitente,
En sus famosos experimentos, Skinner descubrió que el comportamiento más persistente y adictivo no se crea con una recompensa constante, sino con una recompensa que aparece de forma impredecible. Este es el motor neurológico que impulsa la adicción al juego, a las redes sociales y, sí, a ciertas personas. Cada vez que el estímulo deseado aparece de forma inesperada, el cerebro libera una oleada de dopamina mucho más potente que si la recompensa fuera predecible. La incertidumbre es el afrodisíaco más poderoso de la mente. Lo que nadie explica es que Salomón estaba describiendo la creación deliberada de este bucle dopaminérgico. La ausencia del amado no es una tragedia romántica. Es una maniobra estratégica que magnifica su valor y lo convierte en el centro de los pensamientos de la amada. Esta ley ha sido malinterpretada como un juego cruel o una manipulación superficial, pero en su esencia es la comprensión de que la presencia constante conduce a la habituación y la devaluación. Es el conocimiento de que para mantener el deseo vivo, el misterio de tu regreso debe ser siempre más potente que la monotonía de tu presencia. Vayamos más allá de la psicología y entremos en el terreno de la filosofía. El tercer secreto, el lenguaje del valor intrínseco, yo soy la rosa de Sarón, es la destilación poética de un concepto que los filósofos estoicos como Epicteto y Marco Aurelio pasarían siglos articulando: la soberanía del yo. El estoicismo enseña que la fuente de la fortaleza y la serenidad no reside en las circunstancias externas, sino en la ciudadela interior de la mente. Para definir tu propio valor, independientemente de la aprobación o desaprobación del mundo. La sociedad moderna, con su énfasis en la validación externa, ha olvidado casi por completo esta sabiduría. Hemos sido condicionados para buscar nuestro reflejo en los ojos de los demás. Salomón invierte este paradigma. La declaración «yo soy la rosa» no es arrogancia, es autonomía. Es la comprensión de que cuando dejas de mendigar valor, te conviertes en la fuente del mismo. Los textos estoicos, vistos como manuales para la resignación pasiva, son en realidad guías para construir este núcleo de poder inquebrantable. Fueron ignorados en este contexto porque se los leyó como filosofía moral, no como estrategia de poder. Pero Salomón entendió que la moralidad más poderosa es la que emana de un ser que no necesita nada. La historia misma nos ofrece pruebas irrefutables. Pensemos en las figuras más magnéticas que han caminado sobre la tierra. Cleopatra, cuya leyenda de seducción no se basaba tanto en su belleza física, los registros históricos sugieren que no era excepcional, sino en su intelecto, su misterio y su dominio de la psicología del poder. O pensemos en los grandes artistas y líderes del Renacimiento, tal como los describe Baltasar de Castiglione en El Cortesano. El ideal no era el hombre que mostraba su esfuerzo, sino el que poseía la sprezzatura, una gracia estudiada que hacía que las proezas más difíciles parecieran naturales y sin esfuerzo. Esto no es más que la encarnación del amado del poema, un ser cuyo valor es tan inherente que no necesita ser proclamado. Estas figuras históricas no estaban persiguiendo el poder, estaban encarnando un estado del ser que lo atraía de forma natural. Sus vidas son la demostración práctica del código salomónico. La historia ha registrado sus efectos, pero ha fallado en analizar el mecanismo subyacente, catalogándolo como carisma o genio, palabras que usamos para describir un misterio que no podemos explicar. Incluso la antropología y la biología evolutiva apoyan este paradigma. En todo el reino animal, la atracción rara vez se basa en la persecución directa, sino en la demostración de valor. El pavo real no persigue a la pava.
despliega su cola, una señal costosa y difícil de falsificar de su aptitud genética. Es una demostración de valor intrínseco. La pava es la que elige, atraída por la señal más potente. En las sociedades humanas, los rituales de cortejo y las estructuras de estatus operan bajo principios similares. El valor debe ser demostrado, no declarado. El conocimiento oculto de Salomón es una versión sofisticada y psicológica de esta ley biológica fundamental. Nos enseña a construir el equivalente humano de la cola del pavo real, no a través de la exhibición materialista, sino a través del cultivo de la autosuficiencia, el misterio, la maestría y un núcleo interno inquebrantable. La ciencia moderna lo llama señalización costosa. Salomón lo llamó ser como un manzano entre los silvestres. Es el mismo principio, separado por 3 milenios de terminología. Y así, todas las piezas se encajan. La razón por la que esta revelación ha permanecido oculta no es porque las pruebas no existieran, es porque estaban en las habitaciones equivocadas de la gran biblioteca del conocimiento humano. Los psicólogos tenían la llave de la escasez, los neurocientíficos la del refuerzo intermitente, los filósofos la de la soberanía interior y los historiadores los estudios de caso. Pero nadie tenía el plano para ver cómo todas esas llaves abrían la misma puerta. El Cantar de los Cantares era ese plano, pero fue archivado en la sección de poesía mística. Al sacarlo de esa caja y colocarlo en el centro de todas estas disciplinas, la imagen se vuelve nítida, innegable. No estamos reinterpretando un poema. Estamos redescubriendo una ciencia perdida de la psicología humana, una tecnología de la conciencia tan avanzada que solo ahora, con nuestras herramientas modernas, empezamos a comprender su verdadera profundidad y precisión. Lo que viene a continuación no es solo otra prueba, es la revelación de cómo tú puedes convertirte en el arquitecto de tu propio valor, usando estas mismas leyes. Llegados a este punto, es inevitable que una pregunta incómoda empiece a formarse en el fondo de tu mente. Si estas leyes de la psicología humana son tan predecibles, tan mecánicas, ¿qué dice eso realmente sobre nosotros? La revelación que el Código de Salomón pone sobre la mesa es a la vez humillante y liberadora. Nos dice que no somos las criaturas racionales y lógicas que pretendemos ser. Debajo de la fina capa de nuestra conciencia moderna, de nuestras hojas de cálculo y nuestros planes a 5 años, opera un sistema operativo mucho más antiguo y poderoso, un sistema que no responde al lenguaje de la razón, sino al del símbolo, el misterio y el deseo. Estamos programados para anhelar lo que se nos escapa, para valorar lo que es escaso y para obsesionarnos con lo que no podemos comprender del todo. Reconocer esto no es un signo de debilidad, es el primer paso hacia la verdadera maestría. El mundo es un gran teatro y a la mayoría de nosotros nos han entregado el guión equivocado desde el nacimiento. El guión del perseguidor, que nos enseña a suplicar, a esforzarnos y a mendigar un papel protagonista. El Código de Salomón no es un manual de manipulación, es el guión original, el del protagonista, que entiende que el poder no reside en memorizar las líneas, sino en comprender la naturaleza misma del escenario y del público. Observa cómo esta estructura invisible sigue dictando tu vida hoy, en cada interacción, en cada decisión. Piensa en tu última negociación laboral o comercial. ¿Fuiste tú quien mostró toda su necesidad, quien envió el correo de seguimiento demasiado pronto, quien estaba dispuesto a aceptar cualquier condición con tal de cerrar el trato? Al hacerlo, sin darte cuenta, te presentaste no como la solución única y valiosa, sino como una mercancía más, fácilmente reemplazable. Te convertiste en el vendedor desesperado en lugar de la joya rara. Ahora piensa en el ámbito de las relaciones.
¿Cuántas veces has entregado el mapa completo de tu ser en la primera cita, explicando tus miedos, tus esperanzas y tus sueños en un intento de forzar una conexión? Esa sobreexposición, esa necesidad de ser comprendido y validado al instante, es la antítesis del misterio. Es el equivalente a un huerto con las puertas de par en par, invitando a que cualquiera entre, tome lo que quiera y se marche sin valorar nada. El patrón es siempre el mismo, una hemorragia de valor causada por la creencia tóxica de que más es mejor. Más esfuerzo, más transparencia, más disponibilidad. Y en cada ocasión, el resultado es una disminución de tu poder de atracción, dejándote confundido y preguntándote qué hiciste mal, cuando en realidad simplemente estabas jugando con las reglas equivocadas. Esta verdad ignorada se extiende mucho más allá de las tácticas de negociación o seducción. Penetra hasta el núcleo de tu identidad, hasta la forma en que construyes tu propia percepción de ti mismo. La sociedad moderna, especialmente a través del prisma de las redes sociales, nos ha condicionado para construir nuestra identidad sobre cimientos externos. Tu valor se mide en seguidores, en me gusta, en el título de tu puesto, en la aprobación de los demás. Eres un edificio cuyas vigas maestras están fuera de ti. Esto te hace increíblemente frágil, una crítica, un fracaso, la indiferencia de los demás y toda la estructura amenaza con derrumbarse. El paradigma salomónico te exige hacer el trabajo más difícil y aterrador de todos, retirar esas vigas del exterior y reconstruirlas en tu interior. Te exige que te conviertas en la fuente de tu propia validación, que seas la rosa de Sarón no porque alguien te lo diga, sino porque lo sabes. Este cambio no es un simple ajuste mental, es una revolución existencial. Es la diferencia entre ser un reflejo en el espejo de los demás y ser el sol que emite su propia luz. Y cuando emites tu propia luz, dejas de necesitar perseguir a los planetas. Ellos comienzan a orbitar a tu alrededor. La tensión emocional que probablemente sientes ahora es la fricción entre el viejo paradigma y el nuevo. Es el malestar de reconocer las cadenas invisibles que han limitado tus movimientos durante toda tu vida. Es la dolorosa conciencia de las oportunidades perdidas, no por falta de esfuerzo, sino por un exceso del tipo equivocado de esfuerzo. Es darse cuenta de que, en muchos aspectos, has sido tu propio saboteador, operando bajo un programa diseñado para mantenerte en un estado de carencia perpetua. Este reconocimiento puede ser amargo, pero es absolutamente necesario. Es el fuego que purifica, porque solo cuando sientes el verdadero peso de la jaula invisible, desarrollas el deseo inquebrantable de encontrar la llave. Has estado corriendo una maratón con grilletes en los tobillos, creyendo que la solución era correr más rápido, cuando la verdadera solución siempre fue detenerse, mirar hacia abajo y romper las cadenas. Cada fracaso, cada rechazo, cada sentimiento de no ser suficiente no era un veredicto sobre tu valor, sino una lección sobre la ineficacia de tu estrategia. El universo no te estaba castigando, te estaba mostrando una y otra vez que estabas empujando una puerta que solo se abre hacia adentro. Y es aquí donde nos encontramos, en el umbral de una comprensión aún más profunda. Hemos desmantelado el condicionamiento social. Hemos visto cómo las leyes de la atracción están codificadas en la psicología humana y reflejadas en textos antiguos. Hemos aplicado estos secretos a las situaciones modernas, desde tu carrera hasta tus relaciones más íntimas. Sientes el peso de la vieja forma de vivir y la promesa liberadora de la nueva. Pero todo lo que hemos discutido hasta ahora, por poderoso que sea, sigue operando bajo una dualidad fundamental, la del perseguidor y el perseguido, la del amante y la amada. Hemos aprendido a pasar de un papel al otro, pero ¿y si esa dualidad fuera la última ilusión?
¿Y si el juego no se tratara de cambiar de bando en el tablero? ¿Y si el secreto más profundo de Salomón fuera que no hay tablero, ni dos jugadores, sino una sola conciencia aprendiendo a bailar consigo misma? Lo que viene ahora no es simplemente otro secreto que añadir a la lista. Es el punto de inflexión narrativo, la revelación que colapsa toda la estructura que hemos construido para reemplazarla por una verdad mucho más simple y devastadora. Hemos estado analizando la dinámica entre una conciencia y la realidad externa que desea atraer. Pero hemos cometido un error fundamental de percepción, el mismo error que la historia ha cometido durante 3 milenios. Hemos asumido que el amado es una figura externa, un objetivo a alcanzar, ya sea una persona, riqueza o estatus. Prepárate, porque estás a punto de descubrir que has estado buscando en el lugar equivocado. La clave no está en cómo atraer al amado. La clave está en darte cuenta de que tú ya lo eres. Y esta comprensión no solo cambiará tu estrategia, reescribirá la naturaleza misma de quién crees que eres. Hemos viajado juntos a través de los pasillos del tiempo, desmantelando las capas de una historia mal contada. Hemos expuesto el condicionamiento que te ha mantenido en el papel del perseguidor. Hemos revelado los mecanismos psicológicos de la escasez y el misterio, y hemos empezado a construir una nueva arquitectura del valor, una basada en la soberanía interior. Sientes la verdad de estas leyes en cada fibra de tu ser, porque las has visto operar silenciosamente en cada aspecto de tu vida. Has aprendido a identificar la diferencia entre el poder que persigue y el poder que atrae. Has llegado a comprender que la dinámica entre el amado y la amada es el modelo oculto de toda interacción humana de poder. Pero todo lo que hemos explorado, cada secreto desvelado, ha operado bajo una suposición fundamental, que hay dos entidades separadas, tú, el buscador, y aquello que buscas, y es aquí, en este preciso instante, donde el suelo bajo tus pies está a punto de desaparecer. Porque la revelación más grande, la verdad ignorada que protege a todas las demás, es que esta dualidad es la ilusión final. Prepárate, porque este es el punto de inflexión. El momento en que la lente a través de la cual has estado mirando la realidad se hace añicos. El cantar de los cantares, un diálogo entre dos personas, es un monólogo interno. Es la crónica de la conversación más importante que jamás tendrás. La conversación entre tu yo actual, el ego anhelante y buscador que se identifica con la amada, y tu yo superior, tu potencial realizado, tu núcleo soberano e inquebrantable, que es el amado. No hay nadie a quien atraer ahí fuera. No hay un premio externo que ganar. Todo el poema es un mapa de la alquimia interior, el proceso por el cual la conciencia fragmentada del buscador se rinde, se integra y se fusiona con la conciencia unificada del ser que ya es completo. El amado no es una persona que debas seducir ni un objetivo que debas alcanzar. El amado es el estado del ser en el que debes convertirte. Este es el secreto que lo cambia todo. Las consecuencias de esta revelación son sísmicas. Destruyen por completo el paradigma de la autoayuda y el éxito que te han vendido. Ya no se trata de conseguir la riqueza, encontrar el amor o alcanzar el poder. Esas metas del ego son las de la amada que busca en el exterior algo para llenar su vacío. El nuevo paradigma, el paradigma salomónico, es uno de encarnación. La única pregunta que importa es: ¿quién necesitas ser para que la riqueza, el amor y el poder se conviertan en una consecuencia natural de tu existencia? La lucha ya no es con el mercado, con la competencia o con un amante esquivo. La única lucha es interna, entre la parte de ti que se siente pequeña y necesitada y la parte de ti que sabe que es un universo completo. De repente, cada técnica que hemos discutido, el misterio, la ausencia, el valor intrínseco,
deja de ser una estrategia para influir en los demás y se convierte en una disciplina para cultivar tu propio ser. Construyes tu huerto cerrado, no para parecer más valioso a los demás, sino para proteger la santidad de tu propio crecimiento interior. Relee el poema con esta nueva llave y observa cómo cada verso se ilumina con un significado más profundo. La amada. Buscando al amado. Por las noches en mi lecho, ya no es una escena de anhelo romántico, es el símbolo de la conciencia, el ego, buscando a su alma, el yo superior, en la oscuridad del subconsciente, durante el sueño, en la meditación. Los guardas que rondan la ciudad, que la encuentran y la hieren, no son simples vigilantes. Son tus propios mecanismos de defensa psicológicos, tus miedos y tus creencias limitantes que atacan al ego cuando intenta ir más allá de sus fronteras conocidas para unirse con algo más grande. La descripción del amado como un manzano entre los árboles silvestres del bosque no es un cumplido. Es el reconocimiento del yo superior como una fuente de nutrición y singularidad en medio de la jungla caótica de los pensamientos y emociones ordinarias. El poema entero se transforma de una historia de amor en un manual de psicoanálisis y desarrollo espiritual de una sofisticación asombrosa. Este conocimiento oculto no es exclusivo de Salomón, aunque su codificación sea única. Es la verdad ignorada que subyace en el corazón de todas las grandes tradiciones de sabiduría. Los filósofos griegos hablaban del daimon, esa voz interior divina que guiaba a Sócrates, un yo superior que debía ser escuchado. Las tradiciones orientales hablan del Atman, el yo individual que busca la unión con Brahman, la realidad última. El misticismo sufí describe al amado como una metáfora de Dios y al amante como el alma que anhela la aniquilación en esa unión divina. Lo que Salomón hizo fue despojar a este proceso universal de su ropaje religioso o filosófico abstracto y presentarlo en el lenguaje más visceral y humano que existe, el del deseo apasionado. Nos mostró que el camino hacia la autorrealización no es un ascenso frío y ascético, sino una historia de amor ardiente con la parte más profunda de nosotros mismos. Esto te coloca en una posición de poder y responsabilidad aterradoras. Ya no puedes culpar a las circunstancias externas, a la economía o a la falta de oportunidades. Si tu realidad no refleja lo que deseas, no es porque no estés aplicando las técnicas correctas para atraerlo, sino porque aún no te has convertido en la persona que resuena con esa realidad. Cada momento de tu día se convierte en una elección. Estás actuando desde la conciencia de la amada, necesitada y ansiosa, revisando el teléfono en busca de validación, diciendo sí cuando quieres decir no, persiguiendo lo que crees que te falta. ¿O estás actuando desde la conciencia del amado, soberano y autosuficiente, centrado en tu propio propósito, moviéndote por el mundo con la serena confianza de quien no necesita nada, porque ya lo es todo? La calidad de tu vida se convierte en un reflejo directo de la respuesta a esa pregunta. Hemos llegado al corazón del misterio. Has cruzado el umbral. Ahora sabes que el juego no es externo, sino interno. Sabes que no buscas un tesoro, sino que eres el tesoro que espera ser descubierto. Pero esta revelación, por profunda que sea, abre una puerta a un laberinto aún más complejo. Si el objetivo es encarnar al amado, fusionar tu ego con tu yo superior, ¿cómo se hace exactamente? ¿Cuáles son las leyes que gobiernan este universo interior? ¿Qué fuerzas invisibles operan en la psique humana que facilitan o sabotean esta unión? Los secretos que hemos revelado hasta ahora eran las reglas del mundo exterior, pero los secretos que vienen a continuación son las leyes del mundo interior. No son estrategias sociales, son un manual de alquimia del alma. Y
El primero de ellos redefine la naturaleza misma de la energía más poderosa que posees. Y así, el velo cae por completo. El viaje, que comenzó con un misterio literario, con la extraña anomalía de un poema de amor en el corazón de la sabiduría antigua, nos ha conducido al centro mismo de la experiencia humana. Hemos descubierto que el cantar de los cantares no es una historia, sino un diagrama. No es poesía, es física, la física de la conciencia. Los secretos que hemos desvelado, la arquitectura, el poder de la ausencia, el lenguaje de la esencia, el magnetismo de la autosuficiencia, el cultivo del misterio y la alquimia del deseo. No son estrategias aisladas, son las facetas de un único y diamante conocimiento oculto. No atraes lo que quieres, atraes lo que eres. Y el poema de Salomón es el manual de instrucciones para forjar ese ser. La verdad ignorada, custodiada por milenios de mala interpretación, es que la realidad externa no es más que un espejo que refleja la configuración de tu universo interior. Esta revelación lo cambia todo, porque traslada el campo de batalla. El paradigma bajo el que has operado toda tu vida te ha enseñado a luchar en el mundo exterior, a competir, a perseguir, a esforzarte más, a ser más ruidoso. Te ha convertido en un soldado en una guerra interminable por recursos finitos. Pero el Código de Salomón te entrega un nuevo mapa, y en él el único territorio que importa es el que se encuentra dentro de ti. La aplicación de este conocimiento no consiste en añadir nuevas tácticas a tu arsenal de hacer. Consiste en una transformación radical de tu estado del ser. Ya no te preguntas, ¿qué debo hacer para conseguir ese ascenso? Te preguntas, ¿en quién debo convertirme para que ese ascenso sea una consecuencia inevitable de mi presencia? Ya no te preguntas, ¿cómo puedo hacer que esta persona me ame? Te preguntas, ¿cómo puedo encarnar un amor propio tan radiante que atraiga a otros seres completos? La lucha por el control externo se disuelve y es reemplazada por la disciplina de la maestría interna. Dejas de intentar desviar el curso del río y te concentras en convertirte en el cauce más profundo y atractivo, permitiendo que el río de la abundancia fluya hacia ti de forma natural. A partir de este momento, cada decisión que tomes, por pequeña que sea, se convierte en un acto de creación de tu propia realidad. La forma en que respondes a un correo electrónico, la forma en que mantienes el contacto visual, la forma en que gestionas tu tiempo y tu energía, la forma en que dices no a lo que te drena y sí a lo que te expande. Todo ello deja de ser una reacción automática y se convierte en una declaración consciente. Estás actuando desde la frecuencia de la amada, la conciencia de la carencia que busca fuera lo que le falta dentro, o estás operando desde la frecuencia del amado, la conciencia de la plenitud que se mueve por el mundo como un regalo, no como un mendigo. Te conviertes en el arquitecto de tu propio valor, colocando cada ladrillo con intención. Te conviertes en el guardián de las puertas de tu propia energía, decidiendo quién y qué es digno de entrar en tu reino. Este no es un juego de un día, es la práctica de toda una vida. Es el arte de vivir no como un eco de las expectativas del mundo, sino como la resonancia de tu propio núcleo soberano. Y aquí yace la lección final y universal, el corazón filosófico de este misterio desvelado, el gran drama humano, la búsqueda incesante de riqueza, amor y significado, no es más que la proyección externa de una búsqueda interna. Es la historia del ego, nuestra amada interior, que se siente separado, incompleto y anhelante, buscando desesperadamente en el mundo exterior a su amado, ese yo superior, esa alma que sabe que ya es completo, perfecto y soberano. Toda la riqueza que persigues es solo un símbolo de la plenitud que anhelas en tu interior. Todo el amor que buscas es solo un reflejo del amor propio que aún no te
has dado. Salomón, en su infinita sabiduría, nos legó la historia de amor más grande jamás contada, la historia del reencuentro de la conciencia consigo misma. Nos mostró que el verdadero tesoro no es el oro en tus arcas, sino la unión alquímica dentro de tu propio ser. Cuando la amada deja de buscar y se da cuenta de que ella y el amado siempre han sido uno. La intensidad emocional de esta revelación es la prueba de su verdad. Sientes su peso porque resuena con una parte de ti que siempre ha conocido este secreto, una sabiduría innata que ha sido silenciada por el ruido del condicionamiento social. Has recibido el mapa, has aprendido el lenguaje del código, pero el mapa no es el territorio y el conocimiento sin acción es solo una ilusión de poder. El verdadero viaje, tu viaje, comienza ahora. Es un camino de introspección, de valentía y de una honestidad brutal contigo mismo. Requiere que observes tus patrones, que desafíes tus creencias más arraigadas y que elijas momento a momento, encarnar la versión más elevada de ti mismo, incluso cuando sea lo más difícil. La pregunta final, la única que realmente importa, no es qué has aprendido hoy, es, a partir de este instante, ¿a qué voz dentro de ti vas a obedecer? ¿A la que persigue o a la que atrae? Si este viaje ha encendido una luz en tu interior, si ha desvelado una verdad que siempre has intuido, entonces tu camino no ha hecho más que empezar. Este no es solo un canal, es una comunidad de buscadores dedicados a descifrar los paradigmas invisibles que moldean nuestra realidad. Suscríbete y activa las notificaciones, porque cada revelación que compartimos es una pieza más de este gran rompecabezas. Y si conoces a alguien que sigue corriendo en la rueda del perseguidor, alguien que necesita desesperadamente este mapa, compártelo. A veces, el mayor regalo que podemos ofrecer es una nueva perspectiva, una llave para una jaula que no sabíamos que existía. Gracias por acompañarme hasta el final de este desvelo. El poder de reescribir tu realidad ya está en tus manos. Tu soberanía te espera.